Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión del curso Palestina Hoy, Implicaciones de un Olvido. Vamos a retomar en este módulo histórico la discusión de esa década tan importante que eran los 90, haciendo énfasis en la idea en que habíamos terminado la sesión pasada. El momento más cercano en la paz entre Palestina e Israel estuvo en manos de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Sin embargo, hay que insistir, hay que enfatizar que ese momento tan cercano a la paz terminó con el asesinato de Rabin por parte de un extremista israelí. Aquí hay que enfatizar, como lo enfatizábamos en el cierre del video pasado, que no se asesinó solamente un primer ministro, se asesinó un proceso de paz cuando los israelíes mataron a su propio primer ministro. También es necesario enfatizar entonces el análisis alrededor de la voluntad de paz de Israel. Con el asesinato de Rabin quedó demostrado que existe una ala dura dentro de Israel que no está interesada en negociar con los palestinos nada. Antes, al contrario, que está interesada en profundizar la ocupación. Justamente esa ala dura que posiblemente estuvo detrás del asesinato de Rabin y que sin lugar a dudas estuvo detrás del fracaso de todos los momentos de negociación posteriores, fue la que recibió el gobierno una vez Rabin muere. Y entra en escena justamente uno de los personajes más tenebrosos de la historia contemporánea del conflicto palestino-israelí, que es el primer ministro Benjamín Netanyahu. De hecho, el nombre original de la familia Netanyahu ni siquiera es Netanyahu, es Mileikowski, que proviene de Europa Oriental, y es uno de los tantos casos donde el sionismo ashkenazi tiene que inventarse una relación con Palestina, una relación con la tierra, para tratar de ponerse un nombre bíblico. Por esta razón, el apellido Mileikowski se cambia por el apellido Netanyahu para tratar de disimular esa fachada de su origen desde Europa Oriental. Pero escuchemos justamente las palabras de Netanyahu, cuál era la posición de esa línea dura en relación con la paz con los palestinos y en relación con los acuerdos de paz. Este video fue muy famoso, muy conocido. Veámoslo entonces. כמה דקות מאוחר יותר המצלמה שוב נדלקת ונתניהו פורס בפני מארחיו את משנתו המדינית בלי מרכאות, בלי מסכות. כן, זה מה שקראתי שהיא באה מאנגליה אומרת, גם תל אביב היא התנחלות. מבחינתם, לדעתי גם המים הטריטוריאליים. מדע? על זה שהם רוצים לפס בים, כן, אבל בים... להעביר כאן את המקדימות שלהם, שזה ישמור אותם. לא העיקרית, קודם כל, לתת להם מכות, לא מכות כל כך מכינות, שהמחיר יקבל מצוא, כרגע המחיר לא יקבל מצוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. לא פוחדים, צוחקים להם ירון על לתוך האישה הזה, וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצבא. זה מה שנביא ואז רגע, אבל אז גם העולם יגיד מה אתם חושבים. אתה לא מפחד מהעולם ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אני חושב שאפשר להזיז אותו בכדור, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעד איום, אבל כאילו... אבל לא יפריעו. אז שאני אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שם להבדל שהם אומרים אחוז באמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש שם פליקה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה עם רגע, אפשר לנו היה כמו פלסטינים בצורה קיצונית, לא פחדתי להתאבד שם, לא פחדתי להתאבד עם קליטות, לא פחדתי להתאבד עם המון. ולמה הכי את המחיר הבינלאומיים שונים? אז עדיף לקבוע לקבל תמורה. תמורה להגנה. אוסלו, מילא הבאנו להם דברים עכשיו אנחנו לא יכולים לקחת אותם חזרה, הם לא ייתנו לנו אותם חזרה. קודם כל, אוסלו זה מערכת, אתה צודק, אני לא יודע מה אפשר לקחת. יש לו דעות פוליטיות, תאמין לי. הוא אמר לאריק שרון דברים, שאני אמרתי לו, זה לא דעה של ילד, הסכמי אוסלו זה אסון. כן, זה היה ידעתי. יפה, אז חשבתי נכון, אבל חשבתי שראש הממשלה כן ידע ויעשה הכל כדי איכשהו לא לעשות דברים קריטיים כמו מסירת חברון. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי גם פורטת קדימה, אוקיי, מה היה כתוב להדתיות? צמצום לנסיבות, אבל איך אתה צמצום לנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזו לגבי 60 שנה. איך עשינו את זה?
הסכם אוסלו קבע בשעתו כי ישראל תמסור בהדרגה שטחים לפלסטינים בשלוש פעימות שונות, אלא אם בשטחים האמורים יימצאו התנחלויות או אתרים צבאיים. כאן מזהה ביבי פרצה. אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב, נכנס אליי ולערפאת, באותה לשם. שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כזה. הפסקתי בישיבת הממשלה, אמרתי אני לא גודל. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ולערפאת, חתמתי על הסכם. והשארתי, כולה חתימו. למה זה חשוב? כי באותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם. ולמרות זאת, אדם משלנו, שידע שזו תרמית ושנותן להתאבד עם הסכם אוסלו, נותן באמת לדוגמה את חברון. זה אף פעם לא הבנו. חברון זה קורה, זה הדבר שקורה. אחד מהרבנים המפורסמים שאני מאוד מחבר אותו, רב של ארץ ישראל, אמר לי, מה היה אבא שלך אומר? הלכתי לאבא שלי. אז אתם יודעים קצת על העמדות של אבא שלי? הוא לא בדיוק יום צחור. זה מי שמע את השאלה. תגיד לך, מה שהסבא שלך, הרב נתן בליקובסקי, היה יהודי חכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. ואתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת, כל 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולשאול את זה. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזרחי. אז באמת כראש ממשלה. אני מעריך שלי. לא, אבל אם צריך, תודה רבה. תודה שהצטרפת. Efectivamente, aquí estamos viendo varias cosas importantes. En primer lugar, la negativa de la sociedad israelí a buscar una solución con los palestinos. Cuando hablamos de la dificultad de solucionar el conflicto, tenemos que mirar justamente en esa sociedad de Israel, que no le duele en un buen porcentaje, insisto, en un buen porcentaje, que no le duele estar invadiendo el territorio que no le pertenece, que no le afecta en lo más mínimo saber que están robando la tierra de alguien más. Antes, al contrario, para ellos ajustarse al derecho internacional o ajustarse a un comportamiento internacional decente es ceder, es una posición débil. Entonces, la pregunta que se abre acá es cómo negociar realmente con una contraparte que tiene esas ideas tan afianzadas en su cabeza, tan metidas en su cabeza. Es más, y se abriría una pregunta todavía mucho más grande, esta vez en un sentido político, y es a partir de los estados que no han reconocido Palestina. Muchos de ellos tienen como posición que solamente van a reconocer a Palestina como estado tan solo cuando ésta sea resultado de una negociación con Israel. Pues bien, con este video vale la pena entonces hacerse esa pregunta: ¿cuándo se van a dar esas condiciones de negociación? Y los estados que no reconocen a Palestina, en resumen, están esperando a que Israel cambie esta posición, cambie este pensamiento, que el ocupante sencillamente deje de sentir interés por ocupar al vecino. En consecuencia, es un ejercicio tautológico, eso no va a ocurrir nunca, y estamos básicamente frente a una situación de complicidad. Hoy reconocer a Palestina no es, para muchos estados, no es necesariamente disgustarse con Israel. Israel lo ha demostrado. No va a echar por la borda los miles de millones de dólares que hacen negocios con el sistema internacional, por más que reconozcan a Palestina. En cambio, reconocer a Palestina como Estado sí sería una herramienta para destrabar las negociaciones y no supeditar el reconocimiento del Estado palestino a que Israel o a la sociedad israelí cambie ese pensamiento tan enraizado, tan profundo que tiene en favor de la ocupación. Pero bien, justamente con este con este Netanyahu, el gobierno israelí continúa entonces en esa lógica de discusión
o de negociación con el gobierno palestino, básicamente con la ANP creada después de los acuerdos de Oslo. Y cuando Netanyahu recibe el poder después de la muerte de Rabin y después que el ala dura bloquea a Shimon Peres, quien era el segundo de Rabin justamente en las negociaciones, Netanyahu tiene la posibilidad y tiene el margen de maniobra suficiente para hablar con fuerza y para imponer su mano dura en contra de los acuerdos. Ahí hay una piedra insalvable después de la muerte de Rabin, que realmente va a ser la muerte de los acuerdos de Oslo. Por el lado palestino, Arafat llega a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina en el 96 y se va a convertir desde entonces en no solamente en ese líder del pueblo palestino, sino en su presidente eterno. Hasta el momento de su asesinato por parte de Israel, el presidente Arafat se mantuvo justamente al frente de todo ese andamiaje estatal que se estaba creando a partir de entonces. Vienen los acuerdos post-Oslo, de los cuales hablaba Netanyahu en su video, especialmente los acuerdos de Hebrón. ¿Qué proponían los acuerdos de Hebrón? Que esta ciudad, que está dentro de Cisjordania, que está dentro de Palestina, sea dividida o fuera dividida en una zona H1 y una zona H2. La zona H1, que es la que vemos en la pantalla, en este color amarillo, que correspondía al 80% de Hebrón, iba a ser una zona que estaría controlada por la Autoridad Nacional Palestina. La zona H2, que corresponde a esta porción blanca y que corresponde al 20% de todo Hebrón, estaría bajo control israelí. No obstante, en esta zona H2 hay 500 colonos sumamente hostiles, supremamente hostiles, que habitan al interior justamente de esa ciudad vieja de Hebrón, que es donde está metida esta zona H2. De las veces que estaba en Palestina, justamente lo que más me ha impresionado es Hebrón. Visitar la mezquita de Al-Jalil y caminar por la calle Shuhada al final de la mezquita de Al-Jalil realmente impresiona fuertemente. Cuando la más reciente ocasión que yo estuve, que ya fue hace un momento, hace un buen rato, 2012, tuve que presenciar cómo los palestinos de Hebrón eran humillados y tenían que caminar por un estrecho corredor que separaba el muro de la calle. Ese estrecho corredor, las paredes de las casas de la calle, era un estrecho corredor de 1 metro de ancho, no tenía más, lleno de basura y lleno de maleza. Y si el palestino quería caminar por el ancho de la calle, con la comodidad y la dignidad del caso, los soldados israelíes podían dispararles a matar. Obviamente también cuando uno camina por las calles de Hebrón y ve esa ciudad fantasma, esa ciudad vieja con las casas abandonadas de los palestinos o recientemente habitadas por colonos israelíes recién llegados y recién traídos de cualquier lugar del mundo, donde ponen sus banderas de Israel en las casas donde antes eran justamente casas de palestinos, realmente es una situación bastante impresionante. Y eso es lo que uno encuentra en Hebrón. A todas luces, el acuerdo de Hebrón no fue una concesión que hicieron los israelíes. Esa es la crisis que vive hoy Hebrón. Sin embargo, volviendo al video anterior, resulta curioso ver cómo esa sociedad israelí enemiga a la paz, ajena a la paz, veía esta situación de Hebrón como una concesión, cosa que, como les digo, definitivamente no es. Posteriores a los acuerdos de Hebrón vienen los acuerdos de White River. Estos acuerdos proponían 2 fases de avance, también en el periodo Netanyahu, valga la pena decirlo. En primer lugar, se proponía que el 1% de la zona C pasara a la zona A. Hay que recordar que la división por zonas viene desde los acuerdos de Oslo. Zona A, una zona controlada política y policialmente por Palestina, que era solamente las principales ciudades. Una zona B, que es una zona controlada políticamente por Palestina y militarmente por Israel, que es una zona intermedia en área. Y la gran zona C, que era la parte mayoritaria de Cisjordania, controlada totalmente por Israel. Entonces, en esa distribución, el 1% de la zona C, que es controlada por Israel, pasaría a la zona A, que es de control político y policial palestino, tan solo el 1%, y el 12% de la zona C pasaría a la zona B en una especie de transición. En una segunda fase, el 14% de la zona B, o sea, seguramente este 12%, de pronto otra área, pasaría a la zona A. No obstante, esta
esta propuesta de White River fracasó estruendosamente. Todos recordamos que en este periodo, en este momento en el cual se negoció White River, los israelíes dispararon en un 30% la creación de colonias, por ejemplo. Prácticamente crearon 150 puestos de control, checkpoints adicionales dentro de Palestina. Detuvieron, en una tasa de incremento del 15%, detuvieron muchos más palestinos que antes, y especialmente bajo la figura de detención administrativa. Entonces no se puede hablar justamente que White River hubiera sido una fase de aproximación. Israel incumplió básicamente estos compromisos. El balance entonces que tenemos después de Oslo II es un balance para nada alentador. Después de Oslo, y sobre todo después de la muerte de Rabin y el gobierno de Netanyahu, tenemos entonces una menos conexión entre las localidades palestinas, entre las aldeas palestinas de Cisjordania, ahora cortadas por la lógica de la zona B y la zona C, que eran zonas controladas por Israel, y sobre todo por la lógica perversa de Israel de crear carreteras que conectaban las colonias que ellos iban sembrando, esas carreteras de uso exclusivo de los colonos. Por lo tanto, la posibilidad de conectar una villa palestina con otra se volvía una dificultad plena. El inicio de la bantustanización de Palestina, o sea, esa Palestina totalmente fragmentada, esa Cisjordania totalmente fragmentada, rota por esa lógica de creación de colonias por parte de Israel, que valga la pena insistir, enfatizar, se trata de un crimen de guerra. Una israelización de Jerusalén, o sea, ese intento afanado, apresurado de Israel para llevar colonos propios y sembrarlos en Jerusalén Este, sobre todo para cambiar la balanza demográfica de Jerusalén Este y hacerla pasar como una ciudad o como una zona de mayoría israelí, cuando en la práctica era un espacio totalmente palestino. Por otro lado, la profundización a nivel mediático, a propósito de la manipulación de la propaganda, la profundización a nivel mediático de la falsa idea que Jerusalén estaba unificada y que era israelí. Esos son los elementos más críticos que se pueden encontrar de este periodo. Israel insiste desaforadamente, insiste por todos los medios posibles para intentar confundir a la opinión pública global y presentar a Jerusalén como su capital. En algún video anterior yo les hacía la sugerencia: busquen en Google qué nos dice Google sobre la capital de Israel, o qué nos dice Wikipedia de la capital de Israel, y todos, en una estrategia de confusión, una estrategia de manipulación, van a escribir que la capital de Israel es Jerusalén. Israel miente cuando dice esto. Israel, por derecho internacional, tiene a su alcance Jerusalén Oeste, pero Jerusalén Este, donde están los lugares santos, no le pertenece a Israel. La limitación de movimiento y auge de checkpoints, lo mencionaba hace un momento. Los puestos de control, los centenares, más de 700 puestos de control en toda Cisjordania, que limitan la movilidad de los palestinos. Con este fracaso inicial de Oslo, se avanzó hacia los acuerdos de Sharm el Sheikh del 4 de septiembre de 1999, ya cerrando justamente la década de negociaciones. Y aquí ya no hablamos de Netanyahu, sino hablamos justamente de Ehud Barak. Con Ehud Barak se abre un nuevo momento de negociación entre Israel y Palestina. En este nuevo momento se proponía un nuevo cronograma para negociar el estatuto final de Oslo, lo que había quedado pendiente justamente con la muerte de Rabin. Y la meta de esta negociación iba a ser septiembre del año 2000. Nuevamente, por la insistencia israelí de profundizar su ocupación, no se logró esta meta. Esta fecha, septiembre del 2000, no llegó como tal, no prosperó. Por otro lado, se da una situación de distracción en cada uno de los gobiernos, el gobierno israelí y el gobierno estadounidense. Por el lado de Israel, el intento de negociar con Palestina le generó a Ehud Barak una limitación y sobre todo una disminución en su popularidad y una limitación a la hora de intentar un nuevo camino. Por el lado del presidente Clinton en Estados Unidos, estaba atravesando justamente los momentos más difíciles de su mandato por una serie de escándalos internos. Por lo tanto, ni Israel cumplió, ni esta presión que venía de Estados Unidos fue sostenible. De tal manera que este acuerdo de Sharm el Sheikh en Egipto,
que tuvo justamente, entre otras cosas, de miembros acompañantes no solamente a Egipto con el entonces presidente Mubarak, sino a buena parte de la comunidad internacional, no pudo llegar a un fin específico. Con esto estamos prácticamente cerrando entonces la década, iniciando una década nueva que nos va a recibir con la Intifada. Esto lo vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias.